cuando pasa el tiempo. Bien, seguimos. Habíamos hablado de adicción, ¿sí? La definición de adicción. Adicción. Perdón, estaba leyendo justo el chat, que me están diciendo que falta Sebastián. La adicción es una enfermedad primaria crónica con factores genéticos, psicosociales, ambientales, que influencian su desarrollo y manifestaciones. Esta es una definición adaptada de la elaborada por la SAM, la American Society on Addiction Medicine, y la NCCAD, National Council on Alcohol and Drug and Dependence, qué sé yo, todo esto. Bueno, my English is not very good looking. Entonces, a ver, esta es una definición adoptada a nivel internacional. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es la definición de adicción, ¿ok? Que se maneja hasta ahora. Yo no estoy de acuerdo en mi parte hasta donde dice crónica. Cuando dice crónica, ya ahí me hace ruido, porque crónica quiere decir que no se cura. Y hoy hay una tendencia en un montón de profesionales que trabajan en el área de adicciones, ¿sí? A hablar de la cura, ¿sí? De que la adicción se cura. Bien. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. En eso estamos de acuerdo. Frecuentemente. Está caracterizado por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso a pesar de las consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, más notablemente la negación. ¿Sí? Sebastián está. Enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, esto es importante que se acuerden. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es una discapacidad involuntaria. ¿Sí? ¿Por qué discapacidad involuntaria? Porque no le manejo voluntad. ¿Mm? O sea, representa la suma de fenómenos anormales que se presentan en un grupo de individuos. Estos fenómenos están asociados con un conjunto específico de características comunes que tiene cada enfermedad, por los que estos individuos difieren de la norma de lo normal, por decirlo de alguna manera, y que los coloca en desventaja. Una persona que está enferma está en desventaja de una persona sana. Por ejemplo, una persona que está engripada no es lo mismo que una persona que no tiene gripe. Sí, una persona engripada seguramente no va a tener la misma voluntad de trabajar, no va a tener la misma energía. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, Contésteme, profe, por favor. sí, No me dejen sí, saber. sí. Perfecto. Bien, espérenme que te... Bien, ¿cómo estás, Seba? Bienvenido, che. Gracias. ¿Por qué se habla, por qué se habla de enfermedad primaria? Se refiere a la naturaleza de la adicción como una entidad patológica separada de otros estados patofisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la adicción es una enfermedad en sí misma, no es una enfermedad que viene de otra enfermedad. ¿Se entiende? Sino que la adicción ya de por sí es una enfermedad. No necesariamente porque una persona sea esquizofrénica, por ser esquizofrénica va a ser adicta. O por, ¿me explico? Sí. O sea, una enfermedad que deriva de otra enfermedad. No es así. Es una enfermedad primaria. En eso estamos de acuerdo. Bien. Es frecuentemente progresiva y fatal, como dijimos antes. ¿Ok? Clasificación de adicciones. El síndrome adictivo se compone de una serie de síntomas y signos que son comunes a las personas que sufren adicción. Cuando hablamos de un síndrome, síndrome es un conjunto de síntomas y signos. No es lo mismo un síntoma que un signo. ¿Mm? O sea, es un conjunto de cosas que te hacen ver, ¿sí?, que hay un síndrome adictivo. Acuérdense esto de ver. Si lo vemos es porque hay síntomas, ¿sí? Porque hay signos. O sea, todas las personas que padecen de alguna manera alguna adicción tienen el mismo síndrome. ¿Mm? Por ejemplo, podemos hablar de adicciones de conducta, adicción al juego, adicción al sexo, adicción a las relaciones, codependencia, adicción a las sectas, adicción al trabajo, adicción a Internet. Estas son algunas, ¿eh? Hay personas que son adictas a la seducción, por ejemplo. O sea, que nunca concretan nada, pero se la pasan seduciendo. Eh, no sé, hay un montón, un montón. Hay adicción a Internet, adicción a las redes sociales, adicciones específicas a los juegos, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado en el centro de rehabilitación, y estoy hablando hace muchos años, cuando estaban de moda lo que le llamaban los locutorios,
que eran esas cuevas que tenían 10, 12 computadoras y los pibes se metían adentro y estaban las 24 horas abiertos. Que un chico había desaparecido de su casa, lo estuvo buscando la policía y lo encontraron en un locutorio que estaba jugando hacía 3 días. Estuvo 3 días encerrado en un locutorio, jugando. El pibe salía al kiosco, compraba, el locutorio tenía un kiosco, compraba para comer y comía mientras jugaba. ¿Mm? Bien. Adicciones de ingestión. Están las adicciones químicas, adicción al alcohol, al alcoholismo, a la cocaína, nicotina tabaquismo, marihuana, sedantes hipnóticos, anfetaminas, éxtasis, heroína, opio, por supuesto que hay muchas más, ¿sí? Hay muchísimas drogas más hoy día. Adicción a la comida también, que es una adicción de ingestión, por ejemplo, comedor compulsivo, bulimia o anorexia nerviosa. También están consideradas dentro de las adicciones. Cuando hablábamos de una enfermedad, hablábamos de un agente, un ambiente y un huésped. El agente enferma al huésped, el huésped está en el ambiente, suelta al agente en el mismo ambiente y enferma a otro huésped, otra persona. ¿Sí? El agente es el virus, bacteria, sustancia o base inicial de la enfermedad, el huésped es en quien se aloja el agente y se desarrolla, y el ambiente es el ámbito donde el huésped se encuentra. Todos estos apuntes yo se los pasé, ¿sí? Los tienen que tener. Y ahora les pasé los nuevos para la clase de hoy, que no está el repaso, obviamente. Esto era muy importante y se tienen que acordar de esto, ¿sí? Nosotros vamos a ver la adicción y en realidad cualquier enfermedad se ve desde este gráfico. Se habla de un máximo estadio de salud en una línea y un máximo estadio de enfermedad o noxa, ¿sí? Del máximo estadio de salud al máximo estadio de enfermedad hay un montón de estados intermedios, ¿sí? Hay una línea intermedia en el medio del máximo estadio de enfermedad y el máximo estadio de salud, que se llama línea sintomática. ¿Qué es lo que marca esa línea sintomática? Marca cuando aparecen los síntomas. O sea, yo estoy en el máximo estadio de salud, ¿sí? Y avanzando hacia el máximo estadio de enfermedad, llega un momento que aparecen los síntomas de la enfermedad. Los síntomas se hacen visibles, ¿ok? O sea, hay un área visible y hay un área no visible. Acuérdense, por favor, de este gráfico, ténganlo presente siempre, lo vamos a manejar, ¿ok? Es Sí. muy, muy, muy importante. Y entender esto es importante también. ¿Cuándo empieza la enfermedad? ¿Recuerdan que lo habíamos hablado? Habiliten los micrófonos, por favor. ¿Cuándo empieza la enfermedad? ¿Recuerdan? Justo antes habíamos dicho, ¿Cuándo? de la línea. Antes de los síntomas. Antes de que aparezcan los síntomas. Exactamente. Antes de que aparezcan los síntomas ya apareció la enfermedad. Ya empezó la enfermedad. Lo que pasa es que no se ve, no se manifiesta exteriormente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la adicción es un proceso, no es un suceso. No es que de la noche a la mañana el tipo, no sé, se fumó un porro y ya es adicto. No, no es así. ¿Ok? Es un proceso que va avanzando. ¿Mm? Bien, seguimos. Habíamos hablado de que una persona tiene distintas áreas en su vida, por ejemplo, el área biológica, espiritual, cultural, familiar, social, psicológica. De acuerdo al autor, son las áreas. ¿Ok? Van a encontrar que hay personas que definen 3 áreas en la vida de una persona, por ejemplo, Watchman Nee, que está más orientado a la espiritualidad, ¿sí? A la religión, habla del hombre espiritual, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, como dice la Biblia. Pero hay otros autores, por ejemplo, el doctor Re, que es un médico psiquiatra católico, que digamos es el fundador de la red Sanar, una red muy importante también de asistencia a personas con problemas. Habla de 7 áreas. O sea, depende del autor la cantidad de áreas. En realidad, una persona, lo que quiero decir con esto es esto, que una persona que es atravesada por la adicción, todas las áreas de la vida de la persona son atravesadas por el problema. O sea, todas las áreas se distorsionan, biológicamente, espiritualmente, culturalmente, familiarmente, socialmente y psicológicamente. ¿Ok? Es necesario entender que de alguna manera la adicción actúa como un limitador en cuanto a desarrollo de capacidades. No permite que se desarrollen las capacidades, sino todo lo contrario. ¿Sí? Hace que la persona involucione.
Por eso se habla de que una de las características de la adicción es el deterioro progresivo de la calidad de vida. Seguimos. Habíamos hablado del círculo vicioso de la adicción. ¿Recuerdan? Que una persona se puede volcar a las drogas por problemas familiares, relaciones disfuncionales, problemas económicos, depresión, problemas laborales, problemas emocionales, baja autoestima u otros problemas más, no importa cuál. ¿Sí? Por eso se vuelca a la adicción. Al volcarse a la adicción, agrega un problema más a su lista de problemas, que es la adicción. En realidad, ¿sí? La adicción no es un problema, sino que es el problema. ¿Por qué? Porque la persona que se vuelca a las adicciones deja de prestarle atención a todos los problemas anteriores. Entonces estos crecen. Si tenía problemas familiares van a ser peores. Si tenía relaciones disfuncionales serán peores. Problemas económicos ni hablar. Depresión a mares. ¿Mm? Problemas laborales, problemas emocionales, baja autoestima. Y todo eso lo va a llevar a más adicción. O sea, esto es un círculo vicioso que se potencia en sí mismo. ¿Mm? Por eso hablamos de el círculo vicioso de la adicción. Bien. Terminamos con el repaso. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien. Espérenme que vamos a arrancar con algo un poquitito más complicado. Bien. Ah, espérenme porque le puse. No, esto no. No lo van a ver bien ahí. Ahí sí. Bien. Neurobiología de las adicciones. ¿Sí? O sea, voy a tratar de explicarlo de una manera que se entienda. Para poder entender esto, ¿sí? Tenemos que arrancar, si se quiere, aunque no, por ahí no crean en la teoría de Darwin de la evolución, en el cerebro del hombre hubo cierta evolución. Nos guste o no nos guste, es así. ¿Mm? Carl Sagan compara toda la historia del planeta, calculada estimativamente en la actualidad de unos 4.500 millones de años, con un año de 12 meses. O sea, el tipo que hace, mete 4.500 millones de años de historia en 12 meses. ¿Para qué? Para comprender nada más. ¿Sí? En este calendario las rocas aparecen el 1 de enero, los invertebrados el 15 de noviembre, los mamíferos el 27 de diciembre y el Homo sapiens aparece en la Tierra el 31 de diciembre a las 23:30 horas, o sea, un poquitito antes de fin de año. Media hora antes de que termine el año de estos 4.500 millones de años reducidos en 12 meses, aparece el hombre. ¿Mm? O sea, somos una especie muy reciente en base al calendario, a este calendario. Si consideramos que pasamos de vivir en una forma nómada a la sedentaria hace unos miles de años, son unos minutos de existencia en la Tierra, si no son suficientes para adaptarse a los apabullantes cambios de nuestro medio ambiente. O sea, nuestro medio ambiente va avanzando mucho más rápido de lo que avanza nuestra adaptación al medio. ¿Mm? Como para entender el calendario cósmico que plantea Carl Sagan, ¿sí? En enero acá, está en inglés, January, es donde aparecen las piedras, ¿sí? Se produce el Big Bang, bla, 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 y empieza todo el tema de las cosas como van existiendo, ¿sí? En el mes de diciembre, el 1 de diciembre, aparecen los anfibios. Entre el 3 y el 4 aparecen los reptiles, ¿sí? Vamos viendo entre el 7 y el 8 los dinosaurios. Los mamíferos aparecen entre el 2 y el 10 de diciembre, ¿sí? Las primeras aves aparecen entre el 11 y el 12 de diciembre dentro de este calendario. ¿Y el hombre cuándo aparece? El hombre aparece recién, acá, ¿sí? Aparece el 31 de diciembre, el hombre como lo conocemos ahora, exactamente a las 11:52. O sea, 8 minutos antes de la medianoche. Aparece el hombre como lo vamos conociendo ahora. ¿Mm? Bien, entonces, avancemos un poquito más. Para comprender parte de lo que es nuestra neurobiología, necesitamos una mirada del estudio de nuestra historia evolutiva, desde la cual sabemos que nuestro sistema nervioso central, lo vamos a abreviar con las siglas SNC, lo van a encontrar en los apuntes con estas siglas, quiere decir Sistema Nervioso Central,
fue aumentando en tamaño y complejidad para de alguna manera aumentar las posibilidades de éxito en la supervivencia, reproducción y asegurar el desarrollo de la especie humana. ¿Mm? Nuestro cerebro originalmente estaba perfectamente adaptado a su ambiente ancestral, o sea, al paleolítico. ¿Sí? ¿Para qué? El cerebro del hombre estaba preparado, pero perfecto para alimentarse, o sea, recolectar para comer, el instinto de supervivencia, que no se lo coman los dinosaurios, ¿sí? La reproducción, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para procrear la especie y cuidar las crías. ¿Para qué? Para que la especie continúe. O sea, eso era básicamente a lo que se dedicaba. Hay una relación en esto, en tres sistemas. El peso corporal, el sistema neuroentérico y el sistema de búsqueda y recompensa. O sea, hay una relación en esto, en el peso corporal, el sistema neuroentérico y el sistema de búsqueda y recompensa. Vamos a ver qué es cada cosa. El peso corporal está relacionado con la masa corporal del individuo. Si el individuo se daba cuenta que disminuía su masa corporal, sabía que tenía que comer más. ¿Sí? Entonces, el sistema neuroentérico es el que, entre otras funciones, el encargado de regular la eficiencia de la ganancia, recolección y pérdida de calorías. O sea, al perder peso, este sistema se encargaba de decirle, che, tenés que sumar calorías, si no te morís. ¿Mm? Y el sistema de búsqueda y recompensa, ¿sí? Nuestra especie inició como un recolector, cuya tarea fundamental consistía en recoger frutos, verduras y pequeños mamíferos, o sea, funcionaba el hombre como si fuese un carroñero en algunos casos. Después empezó a cazar. Al envejecer un individuo en el Paleolítico, se disminuía la capacidad de buscar y traer carroña, o cuando se pasaba por épocas de carencia alimenticia, el sistema neuroencérico produce una adaptación conductual para aumentar las posibilidades de supervivencia, incrementar la eficiencia en la ganancia de calorías y disminuir la eficiencia en su pérdida. O sea, funcionaba con un equilibrio espectacular. Cuando este individuo encontraba grandes cantidades de comida, al no existir medios de conservar alimentos, no había heladeras, el sistema de recompensa cerebral facilitaba la ingestión de grandes cantidades de alimentos, a pesar que las señales homeostáticas le hacían saber al hipotálamo que ya se había comido suficiente. O sea, a pesar de estar saciado, seguía comiendo. ¿Sí? O sea, se parecían a mis perros. Yo tengo dos bulldog ingleses que comen los tipos, si le da de comer, no sé, 5 kilos de comida, se lo comen. Como si no fuese a comer nunca más en la vida los tipos. Un poco como el hombre del Paleolítico. Vamos a ver lo que se llama proceso de encefalización. Esto es interesante. Es cómo llega la información al cerebro. El neocórtex recibe aferencias principalmente a través del tálamo, que es una especie de gran estación central. En el tálamo, que es una parte interna del cerebro, hacen relevo prácticamente todas las vías que traen información al neocórtex, desde los receptores sensoriales, médula, cerebelo, ganglios basales, información de retroalimentación desde el mismo neocórtex. O sea, cuando decimos receptores sensoriales, estamos hablando de los sentidos, que los que nos enseñaron en la escuela son 5 sentidos. Hoy se están hablando de que tenemos cerca de 27 sentidos, ¿no? O sea, el sentido del equilibrio, el sentido del ser y estar en un lugar, o sea, son varios. ¿Mm? La excepción de todos estos estímulos externos que pasan por el tálamo es la vía olfatoria, que es un viaje rápido al sistema límbico, sin pasar por el tálamo. O sea, todos los sentidos pasan por el tálamo, menos la vía olfatoria. Esto se debía a que evolutivamente la vía olfatoria precedió a la aparición del tálamo. O sea, primero estaba la vía olfatoria, antes que el tálamo. El tálamo apareció después. La vía directa existente entre el bulbo olfatorio y las estructuras límbicas temporales explicaría el gran impacto emocional de los estímulos olfatorios. O sea, la persona en el Paleolítico que juntaba carroña, frutas, se guiaba mucho por el olor, ¿sí? El tálamo se dedicó a que aparezcan otras cosas. Entonces, ahora vamos a ver, digamos, los 3 periodos evolutivos del cerebro. ¿Mm? Vamos a hablar, primeramente, del cerebro dorsal, las estructuras subcorticales y el cerebro ventral.
Vamos a ir de abajo para arriba para entender cómo fue la evolución. El cerebro ventral, ¿m? Se dedicaba pura y exclusivamente a la homeostasis, la estabilidad de los procesos biológicos. La palabra filogenia quiere decir cuándo apareció. ¿Cuándo apareció en el ser humano? Esto es filogenia antigua, o sea, apareció con el primer ser humano. ¿Mm? Estaba formado biológicamente por el tronco cerebral y el hipotálamo. Nada más. Solo eso. Ahí es donde tenía el hombre de la prehistoria el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, ¿sí? El recolectar, el comer y cuidar a las crías. Nada más. Solo eso. Para eso servía, para otra cosa no. No aprendía nada, no, nada, absolutamente nada. Con el tiempo, ¿sí? Fueron cambiando las situaciones, fue cambiando el ambiente, fueron cambiando las cosas, y el cerebro se fue adaptando a los cambios, ¿sí? Entonces aparecieron lo que se llaman las estructuras subcorticales, aparecieron las emociones. El hombre empezó a ser un ser emocional. ¿Mm? La filogenia, o sea, cuando apareció, es intermedia. Acuérdense que estamos hablando que, perdón, el hombre apareció, según Carl Sagan, en ese año que redujo toda la historia de la humanidad, el 31 de diciembre, a las 11 y pico de la noche, 11:30, o sea, media hora antes de que llegue el fin del año. Entonces, a partir de ahí tenía el cerebro ventral, apareció la estructura subcortical y después, con el tiempo, apareció el cerebro dorsal, ¿sí? La estructura subcortical está compuesta biológicamente, físicamente, por el sistema límbico, el encéfalo basal anterior y los ganglios basales. Son todas partes del cerebro intermedio. O sea, si ustedes pudiesen ver la pelota del cerebro, y voy a habilitar un poquitito, si ustedes pudiesen ver la bocha del cerebro, ¿sí? Mm. El cerebro, el primario o reptiliano, era la parte del núcleo bajo del cerebro. ¿Sí? Donde estaba el tronco encefálico, que es donde sale la médula espinal, ¿sí? Y el encéfalo primitivo. Después estaban las estructuras subcorticales, ¿sí? O sea, la parte intermedia. Ahí están las emociones, ahí empezaron a aparecer las emociones. Y después vino el cerebro dorsal, la parte del neocórtex, ¿ok? Que la parte del neocórtex es la vedette de nuestros tiempos. Espérenme que... Ahí está. Estamos hablando del cerebro dorsal. Está relacionado con la cognición. La filogenia, o sea, el tiempo de aparición, es moderno, apareció hace muy poco, ¿sí? Tiene que ver con el neocórtex, es toda la corteza cerebral. Y se destaca dentro de toda la corteza cerebral la corteza prefrontal, que es la parte frontal del cerebro, ¿m? Que está sumamente, digamos, dedicada, ahora vamos a ver, a todo lo que es la parte del aprendizaje. Bien, entonces acá tenemos el cerebro, ¿m? Y podemos ver las diferentes etapas evolutivas del cerebro, donde tenemos el mesencéfalo, la amígdala y el hipocampo, que eran, de alguna manera, el cerebro reptiliano, el del comienzo. Después apareció el hipotálamo, el tálamo, ¿sí? El área septal y el cuerpo calloso. Y después recién apareció todo el sistema, todo el neocórtex, que es la parte de afuera. O sea, el tronco encefálico es la parte de abajo, este es el cerebro intermedio. ¿Mm? Ahí lo tienen bien, por etapas. Así fue creciendo el cerebro humano con el tiempo. Entonces, el tronco del cerebro primitivo se dedicaba a la homeostasis, responsable de las múltiples y complejas funciones somáticas, ¿sí? Y que éstas permanezcan estables entre estrechos parámetros. O sea, pura y exclusivamente que el tipo pueda vivir. Vivir para comer y reproducirse, mantener la especie, nada más. El sistema límbico, relacionado con las emociones, tiene que ver con las estructuras subcorticales. Y el neocórtex está relacionado con la cognición, corteza prefrontal. ¿Sí? El neocórtex piensa, la parte del cerebro límbico siente, y el cerebro reptiliano reacciona por instinto. Gestión emocional. Bien, esto ya se pone el himno. Si bien inicialmente las emociones están relacionadas con las estructuras subcorticales, o sea, la parte intermedia del cerebro, la gestión de las emociones se hace en la corteza prefrontal,
O sea, las emociones, ¿sí?, aparecen en las estructuras subcorticales, pero se gestionan, nosotros las podemos gestionar desde la corteza prefrontal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera yo puedo educar eh, a mi corteza prefrontal para adecuar la gestión emocional. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy un animal que me tengo que dejar llevar por mis emociones, sino que puedo aprender a gestionar mis emociones. ¿Se entiende? Yo puedo elegir lo que siento. ¿Bien? ¿Se entiende? Sería como educarlas, digamos. Exactamente. Estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Mm? O sea, esta es una vuelta de rosca. La inteligencia emocional, que antes se tenía una mirada pura y exclusivamente desde la psicología, ahora se está mirando desde las neurociencias. ¿Sí? O sea, pensemos que desde las neurociencias se puede ver ya por neuroimágenes. Qué lástima que no está este muchacho. Hay un muchacho que es de Córdoba que ve los videos, que dicho de paso lo saludo. Ve los videos, se lo ve más tarde. Pero hay distintos tipos de estudios por imágenes que se puede ver el cerebro funcionando. O sea, mediante diferentes estímulos que recibe una persona, se ve el cerebro cuando escucha música, ¿sí?, cuando es impactado por una imagen. O sea, ves el cerebro cómo funciona y se encienden y se apagan, una cosa de locos. ¿No? Y eso está muy, muy bueno. Seguimos. ¿Se entendió esto de la gestión emocional, no? Sí, Bien, el sistema límbico tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas ante ciertos estímulos, a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones, como el miedo, la ira o la alegría. Por ejemplo, ante una situación que nos provoque miedo, nos mantendrá en estado de alerta. Los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso, que a su vez está controlado por el sistema límbico. Por tanto, se deduce que el sentir, los estados de ánimos y las emociones, ¿sí?, son quienes regulan y controlan la expansión y contracción de los órganos de nuestro cuerpo. ¿Se entiende esto? O sea, todas las respuestas conductuales y corporales dependen de lo que esté pasando en esa interrelación en esas tres partes del cerebro, entre el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la corteza cerebral. ¿Mm? Que acuérdense, la corteza cerebral es lo último en la evolución, ¿sí? Es lo que estamos aprendiendo a adecuar todavía para poder funcionar con una mejor adaptación a lo que son los cambios que estamos viviendo hoy día en la sociedad. ¿Ok? Bien. Perdón, antes de entrar en esto, nos vamos a detener un cachito en algo más, hablando un poquitito más de neurociencias. Cuando decimos que el cerebro se está adaptando todavía y todavía no estamos perfectamente adaptados, o sea, tenemos distintos parámetros que nos marcan el por qué no estamos adaptados. Por ejemplo, el estrés. El estrés es una respuesta a la falta de adaptación que tenemos desde el funcionamiento del cerebro a las situaciones que vivimos todos los días. El estrés se produce por un exceso de trabajo, una falta de sueño y un montón de cosas que tienen que ver con la generación de una hormona que se llama cortisol. ¿Mm? El cortisol, ¿qué es lo que hace? Te descalibra absolutamente todo el funcionamiento de tu cuerpo. ¿Mm? Yo en eso soy un experto. Tuve 9 picos de estrés. En el séptimo pico de estrés me internaron en el sanatorio Güemes pensando que tenía un infarto. Y era estrés. ¿Mm? O sea, ¿qué te puede provocar el estrés? El estrés, o sea, básicamente te para. O sea, no podés funcionar. Es tu cuerpo que te dice basta, se quemó el fusible, no podés seguir. O te saltó la térmica, ¿sí? Y no podés seguir trabajando. Algo parecido, ¿sí?, a estas respuestas que no se manejan a voluntad, podrían ser, por ejemplo, los ataques de pánico. ¿Mm? O sea, frente a situaciones traumáticas que no puedo manejar, me bloqueo. Entonces, hay cosas que todavía el cerebro, o sea, evolutivamente, en la línea evolutiva, no llegó a adaptarse. ¿Se entiende? Bien. Continuamos. Vamos a ver ahora el funcionamiento del cerebro.
frente al tema de las drogas. Ahora, para entender esto, primeramente lo tenemos que ver cómo funciona el cerebro de manera natural, sin falopa, sin drogas. O sea, el cerebro y la médula espinal contienen alrededor de 100 billones de células nerviosas o neuronas, ¿sí? Es un centro de comunicación que consiste en miles de millones de neuronas o células nerviosas. Las redes de neuronas transmiten los mensajes de ida y vuelta entre neuronas a las diferentes estructuras dentro del cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso. O sea, las neuronas se conectan absolutamente con todo el cuerpo. Estas redes de nervios coordinan y regulan todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. O sea, ¿quiénes somos? Está acá también, está en el cerebro. Proceso de comunicación entre neuronas. Para enviar un mensaje, las células del cerebro liberan una sustancia química que se llama neurotransmisor dentro del espacio que la separa las neuronas de la próxima célula llamado sinapsis. El neurotransmisor cruza la sinapsis y se adhiere a las proteínas receptores en la célula del cerebro que recibe el mensaje. Esto produce cambios en la célula cerebral receptora y ésta recibe el mensaje. O sea, ahí tenemos lo que es una neurona. La neurona tiene lo que se llaman dendritas, son estos brazos que sobresalen del cuerpo celular, donde está alojado el núcleo, y el axón. El axón es un brazo largo, ¿sí? Es una dendrita larga, que se le llama axón, que tiene otros terminales nerviosos. Un axón puede llegar a medir 1,20 m, de acuerdo a la célula. ¿Mm? Bien. Existe lo que se llama el sistema de recompensa cerebral. Se trata de un sistema cerebral encargado de mediar en las respuestas de condicionamiento a los estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las respuestas adecuadas para manejar constructivamente los estímulos. ¿Qué quiere decir todo esto que suena tan difícil? Que el cerebro funciona como si fuese una balanza de dos platos. O sea, frente a las situaciones de vida, reacciona la química cerebral. ¿Sí? O sea, es como una balanza de dos platos, ¿sí? Yo tengo una alteración en una situación de vida y la química cerebral se ve afectada. ¿Sí? Cualquier cosa que me impacte por los sentidos afecta a mi química cerebral. Y ahí es donde se produce, de alguna manera, un proceso racional dentro de lo que sería nuestra mente, que después vamos a ver qué es la mente también, porque hablamos de la mente y nadie, o sea, no hay ¿qué es la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Sí? O sea, ya vamos a hablar de eso. Eh, pero, o sea, se produce dentro de lo que es la química cerebral un proceso de elaboración de la información para elaborar después una respuesta conductual adaptativa a mi entorno. O sea, frente al estímulo, yo genero una respuesta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del conductismo, de la escuela conductista de psicología? La escuela del conductismo, perdón, todavía estoy mal desde que grité los goles de Boca. ¡Ah! Perdón, pero bueno, uno tiene sus pasiones. La Está escuela del bien. conductismo decía que el ser humano, el cerebro humano o la mente humana, recibe un estímulo, lo elabora dentro de la mente, ¿sí? Y de ahí hay una respuesta conductual. Entonces, se hablaba de la mente en el conductismo como si fuese una caja negra, no importa lo que hay ahí adentro. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es levantar la tapa de esa caja negra y mirar cómo funciona. ¿Se entiende? Lo que proponía el conductismo era, cambiás el estímulo, vas a cambiar la respuesta conductual. Ok, ahora lo que estamos viendo es que por el neocórtex, ¿sí? Que es donde yo aprendo, donde yo gestiono mis emociones, ¿sí? Puedo educar mi neocórtex. ¿Para qué? Para de alguna manera, frente a los mismos estímulos, cambiar la respuesta adaptativa que estoy teniendo conductualmente. ¿Ok? No necesariamente tengo que cambiar el estímulo. ¿Mm? Continuamos. Bien, ¿se entendió esto? Frente a las situaciones vividas, se altera la química cerebral. Tan simple como eso.
Los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas naturales que existen dentro del cerebro y que son responsables de las actividades cerebrales, entre otras, la motivación, emociones y los instintos. Estas sustancias naturales son las que median en el estado de ánimo, provocando euforia o desgano, de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, condicionamientos y aprendizajes, cuyo objetivo es el de responder constructivamente a los estímulos del medio ambiente. O sea, nosotros tendríamos que pensar que absolutamente todo lo que somos, nuestra memoria, nuestros estados de ánimo, nuestras ganas, nuestra voluntad, eh, lo que sentimos, el amor, el odio, el rencor, todo, absolutamente todo, está relacionado con un intercambio electroquímico que se está dando dentro de nuestro cerebro entre las neuronas que están mandando chispas por todos lados, mandando chispas para todos lados, ¿ok? Bien, vamos a hablar de algunos neurotransmisores. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que media las respuestas de euforia y estimulación del cerebro. Movimiento, memoria, recompensa agradable, comportamiento, cognición, atención, inhibición de la producción de prolactina, sueño, humor y aprendizaje. La dopamina es uno de los neurotransmisores que está más implicado en el proceso adictivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la recompensa agradable. Las endorfinas median las respuestas a los estímulos dolorosos, la regulación de la temperatura y la ingestión de agua y alimentos. El ácido gamma-aminobutírico, o GABA para los amigos, actúa como un relajante natural al inhibir en el cerebro funciones que por estrés u otras circunstancias puedan encontrarse sobrecargadas, produciendo hiperactividad, insomnio, problemas de concentración, de conducta o neuralgias. También se ve implicado en la respuesta adictiva. La serotonina regula el apetito mediante un freno llamado saciedad. Bendita dieta si yo pudiese regular la serotonina que anda dando vueltas por mi cerebro. Y en el cual la serotonina tiene un papel fundamental. También se ve involucrada con la regulación del deseo sexual, mantenimiento de la vigilia, modulación de la ansiedad y de la agresividad. ¿Mm? Por ejemplo, para el tratamiento de la depresión, hay medicamentos que son inhibidores de la recaptación de serotonina, se llama. O sea, lo que hacen es bloquear la recaptación de serotonina en el espacio sináptico para que haya más serotonina en el espacio sináptico y la persona no esté tan depresiva. Después lo vamos a ver en detalle eso. Adrenalina. Activa el cuerpo, el corazón late más rápido y los bronquios se expanden para tomar más oxígeno para los músculos. Aumenta el nivel de alerta y da sensación de seguridad. O sea, un médico cirujano, un neurocirujano que está operando, tiene un tipo con la tapa de la cabeza abierta y le está operando el cerebro. Está extrayendo, no sé, un tumor del cerebro. Y de repente con el bisturí corta una vena, ¡pum! Salta un chorro de sangre. O sea, ahí automáticamente en el cerebro del cirujano se genera adrenalina. ¿Por qué? Porque le hace tomar mayor conciencia de lo que está pasando, ¿sí? Aumenta el nivel de alerta y le da una respuesta más rápida frente a lo que está pasando para poder solucionar ese imprevisto que es de repente haberle cortado una arteria en el cerebro a un ñato. ¿Mm? Sustancia P. La sustancia P transporta el estímulo del dolor al cerebro a través de los nervios. Anandamina. Está involucrada en el funcionamiento de la memoria, la coordinación y el equilibrio. Bien, ahora vamos a ver el proceso de transmisión de señales. ¿Sí? Ahora vamos a ver la famosa sinapsis. ¿Cómo funciona la sinapsis? Bien, vamos a ver, acá tenemos en la imagen un emisor, que es la parte de arriba, y un receptor. ¿Sí? Estas son dos dendritas, una emisora y otra receptora, de dos células, dos neuronas diferentes. La de arriba es una neurona y la de abajo es otra. ¿Ok? El primer paso, una señal eléctrica pasa a través del axón, ¿sí? O sea, de este brazo, hasta que alcanza el extremo terminal. Viaja por acá y llega hasta este lugar. ¿Qué sigue? El segundo paso, ¿sí? Esa señal eléctrica
provoca que las sacas membranosas, estas bolsitas con redondelitos amarillos que estaban acá adentro, ¿sí? Liberen neurotransmisores, que los neurotransmisores salen por estos tubitos que están acá y se van al espacio sináptico, que sería este espacio que hay entre las dos células. O sea, las células no se llegan a tocar. O sea, están muy cerca, pero no se tocan. ¿Sí? Este espacio se llama espacio sináptico. El tercer paso. Los neurotransmisores que fueron liberados van a adosarse al receptor que tiene cada neurotransmisor en la otra célula. O sea, se apoyan sobre el receptor. Al apoyarse sobre el receptor, ¿sí? Viene el cuarto paso. Este acto de adhesión genera una señal eléctrica transmitiendo información hacia el interior de la célula. O sea, como ¿cómo se llama? Estos neurotransmisores son productos químicos que vienen cargados eléctricamente. El receptor también lo está. O sea, al tocar se genera una reacción química y eléctrica que empieza a disparar en la otra célula lo que sería el quinto paso, que, o sea, es transmitir en la otra célula, repetir hacia el otro lado lo que pasó. Y los neurotransmisores que estaban, que se habían adosado, se van. Una vez que hicieron, cumplieron su función, vuelven al espacio sináptico y tienden a volver a la célula de donde salieron. Pero, hete aquí, que acá en el medio están unos señores que se llaman MAOs. ¿Mm? Estas MAOs, o monoaminoacidosas, son proteínas que, como si fuesen un Pac-Man, tienden a comerse los neurotransmisores. Algunos se los comen y otros vuelven a la célula de donde salieron. ¿Ok? Así es como se transmite la información en una célula normal, en un cerebro normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cerebro del adicto? Los cambios bioquímicos que se suceden en el cerebro del adicto son los responsables de la compulsión observada en los episodios de uso descontrolado, así como de muchas perturbaciones cognitivas propias de la adicción. O sea, todas las distorsiones del pensamiento, todo lo que es el pensamiento adictivo, todo lo que es la personalidad adictiva, ¿sí? Está de alguna manera impresa en forma de redes neuronales en el cerebro humano y en el funcionamiento de esas redes neuronales. Las últimas investigaciones implican diversos neurotransmisores, así como las vías o sistemas cerebrales, tales como el sistema de recompensa mesolímbico, como factores claves del desarrollo de la sintomatología adictiva. O sea, el funcionamiento del cerebro es la clave de la enfermedad. Bien. Efectos de las drogas sobre los neurotransmisores. Las drogas operan influyendo sobre las acciones de uno o más tipos de neurotransmisores. Esto puede suceder de cualquiera de las siguientes 5 formas. Hasta ahora se detectaron 5 formas de cómo se altera de alguna manera la comunicación entre neuronas, ¿sí? Con el efecto de las drogas. Vamos a ver cómo. La primera, la emisión de transmisores es intensificada o disminuida, provocando que grandes o pequeñas cantidades de estos entren en el espacio sináptico, como sucede con el SPID. Por ejemplo, el speed, que tiene una gran cantidad de cafeína, una sobredosis de cafeína tiene, por decirlo de alguna manera, o sea, una dosis importante de cafeína, lo que provoca, por ejemplo, es una sobreestimulación de neurotransmisores en el espacio sináptico. Por eso el tipo está tan pila y tan alerta. ¿Mm? Otra de las formas es que la destrucción en manos de las MAOs, ¿sí? O sea, los Pac-Man, estos que se comían los neurotransmisores cuando vuelven a la otra célula es bloqueada. O sea, le tapan la boca a los Pac-Man, entonces quedan más neurotransmisores en el espacio sináptico que podrían volver a dosarse a la célula. Otra, el retorno al axón, o sea, cuando salen los neurotransmisores, salen por acá, se adosan al receptor y vuelven. Cuando vuelven, se van a encontrar con que el camino de regreso está tapado. Entonces, siguen estando acá en el espacio sináptico. Y eso provoca alteraciones, alteraciones de conducta, de cognición, de comprensión, ¿sí?
Otro es imitar transmisores. O sea, por ejemplo, el cannabis, la marihuana, imita a ciertos neurotransmisores que tenemos en el cerebro, ¿sí? Y los imita en cuanto a sus funciones. Llegan al espacio sináptico que no vienen a través de una neurona, sino que vienen y se meten acá en el espacio sináptico, aparecen por ahí, ¿sí? Y, digamos, hay una sobrecarga de neurotransmisores que no tendrían que estar en ese espacio sináptico. Y eso altera todo el equilibrio de la comunicación. Y el 5, ¿sí? La producción de nuevas moléculas transmisoras es inhibida. Directamente se bloquea la transmisión de neurotransmisores. O sea, la función de la neurona en comunicarse con la otra es totalmente bloqueada, inhibida. ¿Mm? Esas serían las 5 formas de cómo funciona, ¿sí? De cómo funcionan las drogas, cómo alteran la comunicación entre neuronas. O sea, intensificando, disminuyendo la cantidad de neurotransmisores que aparecen. La segunda forma, bloqueando a las maus para que no digieran, no se coman, no fagociten los neurotransmisores. La tercera, bloquear el retorno al axón, el camino de regreso a la célula de donde salieron las neuronas. La cuarta, los neurotransmisores son imitados, por ejemplo la marihuana, hace eso. Y la quinta, la producción de nuevas moléculas transmisoras es inhibida. Directamente, la quinta acciona sobre las sacas membranosas, que por más que llegue una señal eléctrica para que se liberen neurotransmisores, no permite que salgan. Bien, entonces, el cerebro puede dividirse también en términos de función y de vías neurológicas en dos partes, el cerebro primitivo y el cerebro racional. ¿Mm? Esta división puede ayudarnos a comprender mejor la dinámica de la neuroquímica en el proceso de la adicción. O sea, cuando nosotros pensamos en el cerebro es un conjunto, ¿ok? Pero cuando hablamos de cerebro reptiliano, cerebro límbico y neocórtex, es como que de ese conjunto estoy dividiendo algunas cosas para entenderlo mejor. Bueno, hay personas que dividieron al cerebro como cerebro dual, para entenderlo de otra manera. ¿Sí? El cerebro primitivo y el cerebro racional. ¿Ok? El cerebro racional, esta zona del cerebro es la correspondiente a la corteza cerebral. En ella se asientan las funciones superiores, intelectuales, abstractas. Es la llamada materia gris y su función es la del análisis racional de los hechos y de la información que lleva a través de los sentidos. En el proceso de la adicción esta área también se afecta, produciéndose lo que se llama el sistema delusional de la adicción, el cual es un conjunto de pensamientos adictivos que complotan junto al cerebro primitivo para facilitar y mantener activo el proceso adictivo. O sea, se produce una alteración en el cerebro que genera una personalidad y una conducta que es totalmente solidaria al proceso adictivo. ¿Se entiende esto? Por eso se habla de que la adicción es una enfermedad, tiene una raíz biológica, esa raíz biológica está en el cerebro, está en el cerebro. Bien. El cerebro primitivo se le llama así al cerebro bajo, que incluye el área de funciones vitales, las zonas mediadoras de las emociones y estados de ánimo, la generación de instintos de supervivencia y regulación corporal. Esta parte del cerebro está involucrada directamente en el desarrollo de la adicción. O sea, ahí también la adicción jode el funcionamiento normal del cerebro. ¿Sí? Allí se encuentran los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica, los deseos automáticos, que es algo que ya lo vimos. ¿Se acuerdan? La memoria eufórica era esa memoria selectiva, ¿sí? Que nos permite acordar solamente de los momentos de euforia y alegría y estar bien que están relacionados con el consumo, con la conducta adictiva. Los deseos automáticos son esos deseos que se despiertan por estar en lugares relacionados al consumo o con personas que podemos relacionar con el consumo con la conducta adictiva. ¿Sí? Bueno, en el cerebro primitivo se encuentran las vías dopaminérgicas y de endorfinas, tales como el sistema de recompensa cerebral, que es una de las cosas que se ve alterada, ¿sí? Y es responsable de la compulsión también en lo que es el consumo. Bien, el concepto genérico de dependencia integra dos dimensiones. Dependencia física, ¿sí? En este caso, el organismo se ha habituado a la presencia constante de la sustancia
y de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad. Cuando este nivel desciende por debajo de cierto límite, aparece el síndrome de abstinencia característico de cada droga. El concepto de dependencia física está muy asociado al de tolerancia. Es el proceso que se da, por ejemplo, con el alcohol. ¿Sí? Cuando el alcohólico no tiene la cantidad de alcohol necesaria en sangre a la que está acostumbrado, sufre la abstinencia. Por eso necesita volver a consumir, para funcionar dentro de su equilibrio, entre comillas, normal. Dependencia psíquica. La compulsión por consumir periódicamente la droga de que se trate para experimentar un estado agradable o liberarse de un estado desagradable requiere cambios en la conducta y en las emociones del sujeto que le permitan funcionar psíquicamente, obtener satisfacción, superar el aburrimiento, afrontar la ansiedad, tolerar la frustración, establecer relaciones, etc. Bien. Tolerancia. Vamos a hablar de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la adaptación que hace un organismo cuando entra de manera frecuente en contacto con un tóxico. Esta es la definición general de lo que es la tolerancia. Ahora, cuando hablamos de las personas, del ser humano, y nos referimos a la tolerancia, podemos hablar también de lo que se llama tolerancia metabólica. ¿Qué es la tolerancia metabólica? Refiere al aumento en la capacidad de eliminación de un tóxico. O sea, la tolerancia metabólica es lo que me permite a mí eliminar el exceso de alcohol que pueda llegar a consumir. O sea, si yo me tomo medio vaso de vino, ¿sí? No voy a tener alteraciones significativas en mi comportamiento. Si me tomo, no sé, una bajona de vino, sí, me voy a agarrar una mamá, que mamá mía. Ahora, yo no voy a vivir eternamente borracho. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a empezar a eliminar ese tóxico. La capacidad de eliminación del tóxico se llama tolerancia metabólica. ¿Sí? Después está lo que se llama tolerancia tisular. Y esta es grave. Esta es lo que tiene que ver con el acostumbramiento progresivo a los efectos. ¿A los efectos de qué? De un tóxico, de una sustancia tóxica o de una conducta. ¿Qué quiere decir que me acostumbro progresivamente a los efectos? Quiere decir que, de alguna manera, ya si yo, no sé, le doy una seca a un porro, y wow, me mambeo, qué loco que estoy, al otro día, con una seca no me va a alcanzar. O sea, una seca es una pitada. Voy a necesitar dos. ¿Sí? Y al otro día voy a necesitar tres. Y siguiendo así, o sea, voy avanzando en la cantidad de droga que necesito para sentir lo mismo, por esta tolerancia que me voy acostumbrando, entonces cada vez necesito más dosis para sentir lo mismo. ¿Se entiende? Por eso hablamos de que un proceso adictivo es un proceso que genera un círculo vicioso en el cual no solamente se deteriora la calidad de vida, sino que el consumo compulsivo es un monstruo que se alimenta de sí mismo. ¿Mm? Y la comida sos vos. Bien, desde el punto de vista de la evolución del proceso adictivo, nosotros habíamos visto que desde el punto de vista psicológico se hablaba de uso, abuso y dependencia. ¿Recuerdan? Uso, abuso y dependencia. Uso era cuando la persona, digamos, hacía uso de sustancias o de conductas adictivas, ¿sí? Más que nada por un tema de divertirse, pertenecer a un grupo social y no tenía consecuencias adversas visibles de lo que le estaba pasando, del proceso que ya se había disparado. ¿Sí? Acuérdense, línea sintomática, debajo de la línea sintomática está el uso. El abuso era la tercera etapa del proceso adictivo de acuerdo a la mirada de la psicología, tenía que ver con la aparición de síntomas, ¿sí? De deterioro en la persona. O sea, ya aparecen síntomas. Entonces el abuso está de la línea sintomática para arriba. Y después estaba la dependencia. La dependencia era la tercera etapa del proceso adictivo cuando la persona tiene su vida que gira solamente alrededor de su conducta adictiva o del objeto de consumo. ¿Ok? Bueno, eso era la mirada de la psicología. Desde la medicina o desde las neurociencias, desde la neuropsicología, ¿sí? Hay otra mirada. Se habla de tres etapas, de la etapa temprana, la etapa media y la etapa agravada. Les dieron otros nombres diferentes. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de mirada. ¿Sí? Recuerden que desde la mirada, digamos, médica, lo que se evalúa es el compromiso biológico en relación con la adicción.
Entonces, la etapa temprana. En esta etapa ya la química cerebral está alterada. Y esto se manifiesta en episodios de usos descontrolados que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero que son evidencias de la instalación de un desorden bioquímico cerebral. Aún así, la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso lo motiva a continuar usando debido al refuerzo psicológico que el consumo de sustancia o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento. Acá ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. Puede haber deseos automáticos y la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso. La primera etapa. Segunda etapa, etapa media. La pérdida de control es obvia. Los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas laborales, escolares, debido al mal funcionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y la personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado. Acá estamos hablando de un ego hipertrofiado. ¿Qué es un ego hipertrofiado? Es un ego gigante, agrandado. Solo le importa lo que le pasa a la persona. El centro del universo es la persona y nada más. Para poder mantener una imagen de normalidad que pueda disminuir la ansiedad, tanto del adicto como de las personas que lo rodean. O sea, necesita ese ego hipertrofiado para poder desconectarse de la responsabilidad y de lo que sucede con las personas que lo rodean. Etapa agravada. La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían aparecer el aislamiento social, que se hace evidente y marcado, problemas severos en las relaciones familiares, que pueden llegar a la separación, pérdidas de empleo, deterioro del funcionamiento laboral, se hacen presentes de manera que el adicto no puede muchas veces ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa característica de esta etapa puede ser mal interpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. O sea, la depresión que tienen en esta etapa no es una enfermedad primaria, sino es secundaria. ¿Por qué? Porque es una derivación del proceso adictivo, de la etapa agravada. ¿Mm? Igualmente, la autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica en las adicciones químicas e ideación psicótica en las adicciones de conductas. Esto es el proceso adictivo desde el punto de vista médico. Veamos, por ejemplo, qué pasa con una adicción muy común como la adicción a la nicotina. ¿Mm? Todos conocemos, sabemos y entendemos que el cigarrillo, lo que el cigarrillo, perdón, provoca o puede provocar en referente a la salud. Sin embargo, hay mucha gente eh, que sigue fumando. Bien, vamos a ver un estudio científico referido. Es cierto que la nicotina es una droga de abuso, contradictoria, pues de hecho posee propiedades adictivas extremadamente importantes, y esto sin tener en cuenta sus propiedades psicotrópicas tan poderosas. Digamos, por otra parte, que la nicotina no provoca cambios en el estado de la conciencia, contrariamente a lo que sucede con el alcohol, la cocaína o la heroína. El hecho de fumar, de consumir tabaco, aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de reflexión y el nivel de alerta. Estas son las propiedades estimulantes del tabaco, pero al lado de ellas posee también propiedades calmantes en el sentido de que el hecho de fumar, y esto es una experiencia subjetiva vivida por el fumador, reduce el estrés. Mucha gente fuma precisamente en situaciones estresantes, así que es aquí donde encontramos los dos aspectos del efecto de la nicotina como algo en absoluto antinómico. Se da en muchas sustancias consumidas por el hombre. El alcohol, por ejemplo, puede tener efectos estimulantes y al mismo tiempo calmantes.
Bien, hemos metido a la rata en una jaula de autoadministración provista de 2 agujeros. Uno va a ser el refuerzo, es decir, que cada vez que el animal meta su hocico en dicho agujero, el ordenador va a activar una bomba que va a empujar la jeringa y que inyectará en la circulación venosa del animal una cantidad determinada de nicotina. El agujero llamado sin refuerzo no va a producir ningún efecto. A través de las sesiones de autoadministración, que en general tendrán lugar una vez al día durante varias semanas, veremos finalmente que el número de visitas al agujero con refuerzo irá aumentando según pasen las sesiones. Es lo que se denomina la adquisición de un comportamiento de autoadministración. Bien. Nosotros hemos visto un video que hablaba de el parque rata, ¿recuerdan? ¿Sí? Que decía que si estaba en libertad, qué sé yo. Ok, es cierto eso. Pero también es cierto esto, que a esta rata que ustedes acaban de ver en el video, eh, o sea, le hicieron diferentes cambios en las reglas de juego. La primera regla era que si metía el hocico en el agujero que daba el refuerzo de nicotina que se inyectaba por vía endovenosa, ¿sí? Que era el equivalente a lo que sería una pitada para nosotros, en una dosis mucho más chica para una rata. O sea, la rata empezaba a ir siempre al mismo agujero, y metía el hocico, metía el hocico, metía el hocico. Le cambiaron las reglas. En vez de que cada vez que metía el hocico le daban la dosis, se lo empezaron a hacer cada 3 veces que metía el hocico le daban una dosis. Se empezaba a desesperar la rata. Empezaba a golpear con el hocico para recibir la dosis. Después, ¿qué hicieron? Se la aumentaron. En vez de cada 3 veces, cada 5. Y después, ¿qué hicieron? Le pusieron electricidad. Le daba un shock eléctrico. Seguía yendo igual. ¿Se entiende? Eso está relacionado con el uso a pesar del daño. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que vimos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo O me sea, las quedé. neuronas, si la perdés, no las recuperas más, ¿no? A ver, las neuronas que se mueren, ¿sí? Sí. No vuelven a renacer, obviamente. Pero las neuronas tienen lo que se llama una capacidad de plasticidad, que es la de generar nuevas redes neuronales para reemplazar en su función a las neuronas que murieron. Hay algo en la vida celular que se llama apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la fecha de vencimiento, que viene de fábrica. ¿Sí? O sea, vas a vivir hasta tal fecha. Y punto. Eso pasa con las neuronas. Por eso se dice que cuando avanzamos en la edad, ¿sí? Empieza el deterioro cognitivo. O sea, ¿por qué? Porque hay neuronas que empiezan a dejar de funcionar, se apagan. Ya está, no laburan más. ¿Sí? Y muchas veces, o sea, eso se acelera en procesos de demencia, como por ejemplo el Alzheimer, ¿sí? Que es una enfermedad neurodegenerativa que provoca eso. Provoca que el cerebro se vaya, o sea, se va haciendo cada vez más Deteriorando. chico, inclusive. ¿Sí? Como queda como una pasa de uva. Eh, no sé si se entendió eso. O sea, las neuronas son células. Si se mueren, no resucitan. Pero las otras neuronas tienen la posibilidad, mediante la neuroplasticidad, de poder generar redes neuronales que reemplacen en su función a las neuronas que quedaron deterioradas. Lleva mucho tiempo. Ok. ¿Qué otra pregunta? No sé si estaré acertada o desacertada, pero esto más o menos pasa, por ejemplo, puede darse en una demencia temporal. ¿Cómo una demencia? ¿A qué te referís con demencia temporal? Pará, primero, explícame eso. Te quiero Te entender. explico porque me pasó en un momento así como de mucho, no sé, digamos el estrés, por situaciones Sí. que venía pasando. Entonces se me ocurre ir a terapia, digo yo, algo me está pasando, no me acuerdo las cosas, salgo de un lugar para llegar a otro y no sé ni para dónde salí. Me olvidé de los chicos un día en el club, un día de lluvia, aparecí a buscarlos a la noche, me llamaban de todos lados. ¿Viste? No, cuando vos hablabas de colapsar, Sí. colapsé. Bueno, eso, Cuando, eso pasa por estrés. O sea, el mm, estrés lo que te provoca es la activación de ciertos neurotransmisores que te bloquean. ujú,
¿sí? Eso no tiene que Bueno, ver y con cuando fui deterioro al... neuronal. Al Ah, contrario, tiene que ver con el excelente funcionamiento neuronal. El cual, buenísimo. el Ya me cual, estaba quedando a ver, preocupada. el cerebro sabe más de vos de lo que vos sabés de vos misma. O Sí. sea, tu cerebro maneja tu temperatura, tu ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, ¿sí? Maneja Ujú. absolutamente todo. O sea, vos estás hablando conmigo, ¿sí? Estás mirando, no sé, un teléfono, y tu cerebro no está procesando solamente las señales que te da, o sea, lo que estás recibiendo por el teléfono, sino que estás viendo todo lo que hay alrededor. Estás recibiendo un montón de información que no es accesible a tu conciencia en este momento, pero lo que es en tu conciencia biológica, en tu cerebro, está generando laburo. Por Ujú. eso yo estoy hablando con vos, te estoy mirando a vos y veo así como al ras del ojo, a fondo de ojo, la heladera, ¿me entendés? O sea, veo lo que tengo acá alrededor. Sí. Yo estoy en el comedor, tengo enfrente la cocina, tengo mi living por allá. Entonces, ¿me entendés? O sea, veo un montón de información que no estoy manejando en la conciencia ahora, pero mi cerebro la tiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tu temperatura corporal, con el ritmo de tu corazón, con lo que es el ritmo respiratorio, la cantidad de aire que ingerís, ¿sí? O sea, todas esas cosas el cerebro las tiene que manejar. Y las maneja sin que vos te enteres. Cuando vos te excedes en tu capacidad de producir, de hacer, o sea, se produce un desequilibrio en tu cuerpo que el cerebro lo detecta y automáticamente te para. Antes de que se rompa la máquina, A mí me asustó ese término, porque cuando se me ocurre ir al psiquiatra, porque bueno, yo tengo un hijo adicto y a veces no sabía cómo manejar la situación, y me dice, bueno, esto es como un incendio. Me dice, si no lo paramos ahora, se propaga y no lo podemos parar. sí, Eso me dijo el psiquiatra. y puede ser, sí, en ciertos casos pasa Me eso. diagnostica con una demencia temporal. Me sentí acá con una frustración, porque digo, demencia, estoy demente. ¿A, a qué se refiere demencia temporal? Bueno, A mira, yo eso. la verdad que el término demencia temporal es la primera vez que lo escucho en ese término que vos me lo decís. Sí escuché lo que se llama demencia frontotemporal, eso es otra cosa. Ah, Demencia temporal, no. Sí puede haber un síndrome confusional, eso sí, que no es una demencia. Un ajá. síndrome confusional, que me parece se ajusta más a lo que vos estás diciendo, ¿sí? No es una demencia. Ojo, a ver, yo no soy médico, pará. No, 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 O no. sea, yo trabajo en Pero, residencia geriátrica, hago estimulación neurocognitiva, o sea, trabajo con médicos. Trabajo en adicciones hace 34 años. También con psiquiatras, neurólogos y qué sé yo cuánto. sí. ¿Qué anda, Flor, por ahí atrás? Hola, Flor. Ahí está, qué grande, Flor. Bueno, eh, ¿se entiende lo que digo? O Sí, sí, sí. sea, se puede hablar de un síndrome confusional, por ejemplo, en adultos mayores o en viejos, como digo yo, porque viejo no es una mala palabra, o sea, Claro. viejo no es una mala palabra desde ya. O sea, Me la niñez, olvidaba las cosas. la, Básicamente fui porque yo dije, la niñez tengo produce un niños. principio? La Ujú. preadolescencia, preadolescentes. La adolescencia, adolescentes. La adultez, adultos. La vejez, viejos. Sí. Eso hablar de tercera edad, cuarta edad, adulto mayor. Ya No. no vamos a ofender. Por eso, tenemos que romper ciertos moldes que no tienen nada que ver con la realidad, sino con preconceptos que tenemos nosotros de que sea una mala palabra la palabra viejo y no es mala palabra. O sea, es un estado más de la vida la vejez. Eh, bueno, te decía, por ejemplo, en los viejos se suele dar que determinadas enfermedades le pueden provocar lo que se llama un síndrome confusional. Por ejemplo, una infección urinaria les Sí. provoca un síndrome confusional y te podés llegar a confundir con una demencia, y no es una demencia, están confundidos. Ujú. Se cura la infección y vuelven a estar normales. ¿Se entiende? En cambio, de una demencia ya estamos hablando de otra cosa. Generalmente las demencias o son neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, que avanzan, 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 ¿sí? O pueden llegar a estar estables de una determinada manera y no avanzan, ¿sí? Depende qué tipo, cómo sea la lesión, cómo sea el problema.
Por ejemplo, había un tipo que no me acuerdo el nombre ahora, era Cage, el apellido, no era Nicolas Cage, el actor, eh, que le había pasado, que estaba trabajando en una obra en construcción, yo creo que les conté esto, y el tipo con una vara de acero le atravesó el ojo por acá, la Ah, órbita del ojo, sí. le atravesó la parte prefrontal del cerebro, le salió por arriba, y no se murió. Se la Pero sacaron. quedó medio degenerado, sí, me acuerdo. Claro, el tipo era un hombre que iba a la iglesia, tenía su familia, era súper recto, recontra moral y qué sé yo cuánto, y pasó a ser un descerebrado el tipo en cuanto a, eh, no sé, manifestaciones sexuales y un montón de cosas que tenía cero inhibición. ¿Por qué? Porque la parte frontal del cerebro, que es la que de alguna manera maneja también los parámetros morales, donde tenemos lo que se llama el freno inhibitorio, el tipo lo había perdido. Claro. ¿Se entiende? O sea, ahí estaríamos hablando de una demencia frontotemporal, ¿sí? Ah, Estable porque fue producto de una no, lesión. No es no, ni cerca. degenerativa, no es que va avanzando. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿No? Ricardo, perdón, hablando del tema neuronal y cerebral, estaba leyendo un libro de un profesional, no me acuerdo, después te digo bien cómo se llamaba, un profesional también neurólogo, que Ajá. hablaba de que nosotros utilizamos, no me acuerdo si es la parte derecha o izquierda del cerebro, que es una de las dos está más desarrollada, pero que también hubo personas que habían perdido parte de esa parte neuronal o cerebral y que el cerebro había aprendido a desarrollarlo del otro lado. ¿Puede ser? El cerebro aprende. Claro. El cerebro Mm, aprende. A ver, como aprendemos lo bueno, aprendemos lo malo. ¿Me mm, explico? O sea, una persona normal tiene su personalidad. La personalidad de una persona normal, ¿sí? Normal, entre los términos de normalidad que podemos conocer, eh, tiene un cerebro que funciona y se adapta de manera asertiva para su desarrollo normal en la sociedad. Su desarrollo y el desarrollo de su entorno. ¿Ok? Es una sí, persona que trabaja, ama, por ahí estudia. ¿Me explico? O sea, tiene capacidades de desarrollo. ¿Ok? Bien. Es una persona normal. Aprende a desarrollarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está cursando una adicción? Aprende a destruirse. O sea, claro, es un método aprendido igualmente. empieza Mm, a aprender conductas que tienen más que ver con el proceso adictivo y el sostenimiento del proceso adictivo que conductas que lo ayuden a desarrollarse y tener una mejor vida. claro. ¿Sí? Se anula el instinto de supervivencia, ¿sí? Pasan un montón de cosas. Ricardo, Sí. yo me quedé toda la semana carburando sobre el Parque Rata. Bueno, tiene mucho que ver. Vos pensás, sí, tiene mucho Yo que me ver. quedé Pero, pensando, ¿cómo, pero cómo le ojo, ojo al construís? piojo, ojo al piojo. El parque rata puede llegar a servir que lo entendamos de esa manera y que parezca fantástico Sí. cuando estamos hablando de personas que están en el inicio del proceso de consumo. Ah, Cuando me una queda muy persona ya está en el recuerdo. proceso adictivo, fuiste. Por eso, pues yo pensaba, bueno, porque más por ahí la primera ocurrencia que se nos ocurre con un adicto es decir, lo internamos. Entonces yo pensaba, metí la rata en una jaula, lo interné, ponele. A Y bueno, veces es necesario, a veces sirve, a sí. veces. Y después decía, ¿cómo construir un parque rata? Si a veces tenés el parque rata construido y la rata no quiere estar en el parque rata. ¿Viste? Vos O sea, pensás que una persona que está en la tercera fase del proceso adictivo, en la etapa de dependencia desde el punto de vista de la psicología, o en la etapa agravada desde el punto de vista de la medicina, es una persona que tiene su sistema de recompensa cerebral ya muy alterado. mm, Es una persona que desarrolló una personalidad adictiva, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado desde el punto de vista de la psicología de la cápsula de la adicción que encierra a la persona?
¿sí? Sí. Nosotros vemos el personaje y no la persona. El personaje es una doble personalidad que generó la persona y es solidaria al proceso adictivo, esa personalidad. ¿Ok? Bien. En un proceso de aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje a nivel neuronal, si yo les digo, por ejemplo, a ver, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, ¿sí? Y les pido que lo repitan, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Por ahí, los que, los que lo conocen saben que estoy hablando del teorema de Pitágoras. Los que no lo conocen van a decir, ¿de qué me está hablando este hombre? Pero si te lo hago repetir como un loro, lo vas a aprender. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje? Cuando yo ingreso nueva información, el cerebro procesa en las redes neuronales y se generan nuevas redes neuronales para el conocimiento nuevo. Esas redes neuronales que se generan para un conocimiento nuevo, si ese conocimiento yo lo adopto ahora, ¿sí? Lo aprendo, repito, ok, y después lo dejo de usar, esas redes neuronales después se deshacen y se ocupan de otra cosa. O sea, si yo no uso lo que aprendí, el cerebro lo olvida. El Claro. cerebro olvida lo que no usamos. Lo que usamos no lo olvida. Ahora, si eso nuevo que aprendí, ¿sí? Yo lo empiezo a afianzar y todos los días, 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 repito, esas redes neuronales que se formaron para retener ese conocimiento se van haciendo familia. O sea, se forma una familia de neuronas enlazadas que sostienen esa información. Si sigo con el tiempo, insisto en ese conocimiento, y lo repito, esas redes neuronales se van haciendo dominantes. ¿Qué quiere decir dominantes? Que son tan fuertes que las vas a deshacer el día del pirulo, más o menos. Cuesta muchísimo deshacerlas. Bueno, pensa, una persona que desarrolló una personalidad adictiva durante 6 años, 10 años, 15 años, o sea, tiene redes neuronales dominantes donde está impresa su personalidad adictiva y toda la personalidad adictiva se soporta en esas redes neuronales. Cambiar eso es un laburo faraónico. La buena noticia es que se puede hacer. ¿Se entiende? Se puede hacer, pero es un laburo de locos. Y hay que tener una mirada muy clara en cuanto al abordaje en la adicción desde lo que es la neuropsicología. ¿Por qué? Y la neuropsicoeducación sobre todo. ¿Por qué? Porque es a través de la neuropsicoeducación que se pueden desarmar esas cosas. A ver, hay ciertos mitos, y bueno, ya nos estamos metiendo en neurobiología en las adicciones. Hay ciertos mitos en cuanto a la parte del conocimiento y del cerebro. Hay un mito que dice que el saber no ocupa lugar. ¿Escucharon alguna vez? Bueno, es mentira. El saber ocupa lugar y tiene forma de redes neuronales. Las redes neuronales, 100.000 billones de neuronas que se conectan entre sí. Bueno, son 100.000 billones, no son 100.000 50, ni 100.000 200. No, son 100.000, están limitadas. ¿Ok? Hay un límite de lo que podés aprender, de lo que se puede sostener en información. Y de esas 100.000 que tenés, vos solamente tenés acceso a una determinada parte que está en la corteza prefrontal y en ciertas partes de la corteza prefrontal, porque el resto son las que se usan para funcionar en el cuerpo, son las que manejan tu conciencia organísmica, por decirlo de alguna manera. Esa conciencia a la que vos no tenés acceso, que te maneja temperatura, ritmo cardíaco, ¿sí? Que maneja toda la información que vos recibís que no estás usando en tu conciencia en este momento. A la que yo digo siempre que Freud le dio en llamar muchas veces inconsciente o subconsciente a cosas que no son así, sino que no tienen que ver con un inconsciente, sino que tienen que ver con otra conciencia, ¿sí? Que es la conciencia organísmica, la conciencia del organismo. Es la información que maneja el cerebro y que yo no tengo idea de lo que está manejando en este momento, ¿sí? O sea, desde mi conciencia no manejo la conciencia organísmica, es como que mi conciencia está dentro de otra conciencia, ¿ok? Bien, entonces, estamos hablando de una persona que
tiene una estructura de personalidad impresa a través de muchos años, ¿sí? De muchos años de adicciones, ¿sí? Y que es solidaria al proceso adictivo, esa estructura de personalidad que está soportada biológicamente, ¿ok? Ahora, el proceso de rehabilitación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, o sea, entender que de alguna manera el monstruo que está dentro es el que pide droga. El monstruo pide droga, 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 droga. La única manera de matar al monstruo es de hambre. Si le das de comer, no lo matás. Lo tenés que matar de hambre. La única manera de matarlo. Ahora, matarlo de hambre solamente no alcanza. ¿Por qué? Pues si yo agarro un pibe, lo meto dentro de un frasco, lo tengo 3 años guardado y después lo suelto, o sea, va a salir y se va a drogar. Por más que haya estado 3 años en abstinencia. O sea, ¿qué es lo que necesita? Necesita cambios en su estilo de vida. ¿Para qué son los cambios en su estilo de vida? Los cambios en su estilo de vida es para generar nuevas conductas que tiene que aprender, tiene que generar nuevas redes neuronales con nuevas conductas que se tienen que afianzar, se tienen que familiarizar, se tienen que fortalecer hasta hacerse dominantes, ¿sí? Para que la persona pueda tener otro tipo de respuesta conductual y adaptativa a una vida normal fuera del consumo. Ahora, como les dije antes, el cerebro olvida lo que no usa. Si la persona empieza a dejar de usar, ¿sí?, su conducta adictiva, deja de usar su conducta adictiva, el seguir aprendiendo cosas va a requerir del cerebro más recursos para acordarse de las cosas nuevas que está aprendiendo. Entonces el cerebro, desde su conciencia organísmica, ¿qué hace? Dice, a ver, ¿qué es lo que no estoy usando? Y empieza a desarmar lo que no usa. Y desarma una cosa, desarma otra y la usa para las cosas nuevas que están siendo muy necesarias para la nueva vida que la persona se está generando. ¿Ok? O sea, desarma redes neuronales, o sea, desviste un santo para vestir a otro. Mejor dicho, desviste un demonio para vestir un santo. ¿Se entiende? Eso en neurociencias se llama robo hebdiano. ¿Cómo? Hay un robo de recursos, el robo hebdiano. Hebdiano es con H. H-E-B-B, Sí, B larga, y ano. algo genial. Heb es el tipo que lo descubría todo esto. Bueno, ese robo hebdiano lo que produce es que se puedan generar, o sea, nuevos recursos, desarmando las cosas viejas, ¿sí? Y haciendo una nueva personalidad. Por eso, cuando O nosotros sea, hablamos, pero ahí lo que requerimos es la voluntad de la persona, porque si no, chao. requerís la voluntad de la persona, requerís trabajo terapéutico, ¿sí? Mm. Y sí, obvio, sí, sí, necesitas una voluntad mínima de la persona. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Por ahora la idea es que entiendan lo que sería el proceso de cambio y qué es lo que pasa desde el punto de vista biológico en la cabeza de la persona para que se produzca este cambio. ¿Ok? Ok. Bien. Recuerden que están hablando con este personaje que está acá, ¿sí? Que yo me drogué durante 13 años. Yo me inyectaba cocaína. Yo mido 1,86 m y llegué a pesar 54 kilos. Ay, Me explico, cuando fui a un centro de rehabilitación a buscar ayuda al programa Andrés en San Isidro, me dijeron, flaco, vos no tenés más cura. Me desahuciaron. ay, no, qué tremendo. Por eso, ¿dónde está el secreto de este cambio? El secreto del cambio. El secreto del cambio está más que nada en el trabajo de aprendizaje que vos vas haciendo a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque de tanto estudiar, 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 o sea, el cerebro necesita recursos para mantener ese aprendizaje. Y parece mentira, pero una clave fundamental en el cambio, en un proceso de rehabilitación, es el estudio. La persona tiene que estudiar, estudiar lo que quiera, lo que le guste, lo que pueda, pero tiene que estudiar. ¿Sí? Para ir renovándose también, porque ahí estudia, 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 ya tu cerebro se va renovando automáticamente porque me pasó. Y Te ya tu vas oxi- mente ya mira desde Exactamente. A ver, otra pasa en una perspectiva. persona, pasa, no solamente pasa con las personas que están cursando una adicción, pasa con todas las personas.
O sea, Exacto. el tema de estudiar lo que te provoca es que aumente tu reserva cognitiva. O sea, aumenta el tamaño de tu biblioteca. ¿Por qué? Porque, a ver, las neuronas pueden ser limitadas. Sí, tenés 100 billones de neuronas. Ok, estamos de acuerdo. Pero aparte de eso, esas neuronas tienen la capacidad de generar nuevos brazos, nuevas conexiones, que no te limitan en cuanto a lo que podés aprender. Podés aprender siempre un poco más. ¿Sí? El tema está que lo que vos aprendas lo puedas relacionar con una emoción que haga que valga la pena el esfuerzo que vos estás haciendo para aprender. ¿Ok? ¿Qué es lo que te da el aprendizaje? Hay un estudio que hicieron de la cantidad de palabras que usa una persona cuando sale de la escuela primaria. ¿Sí? Y se dieron cuenta que un pibe que sale de la primaria usa entre 500 y 600 palabras. Un pibe que sale de la secundaria, ¿sí? Usa entre 900 y 1200 palabras. Uno que sale de la universidad usa entre 2400 y 3000 palabras. Eso es aprendizaje. No solamente aprendés las palabras, sino que aprendés a interrelacionar, aprendés a unir conceptos, aprendés otra mecánica de tu pensamiento que te permite de alguna manera aumentar tu capacidad adaptativa al medio en el cual te estás desenvolviendo. ¿Se entiende? Ay, yo no sé si les Ricardo, ¿y entendí. vos comenzaste a estudiar después de recuperarte de tu adicción? ¿O ¿Cómo? ya estudiabas antes? Yo estudié antes, ¿sí? Ah, Pero en realidad, después que dejé de drogarme, fue cuando empecé a estudiar fuerte. Yo no paré de estudiar, no paré de estudiar. O sea, yo dejé de consumir en una iglesia, ¿sí? sí. Estudié 18 años teología, aparte de eso estudié ingeniería electrónica, que no llegué a recibirme de ingeniero, llegué hasta materias de cuarto año, ¿sí? Y abandoné porque no podía, trabajaba, estudiaba, tenía mi familia, tenía... Era una locura. Y aparte iba a la iglesia y estudiaba teología, ¿sí? Después de eso estudié consultoría psicológica, hice un curso de docente en neurociencia, primeros auxilios psicológicos en la Universidad de Barcelona, Gestalt, Focusing, psicodrama, logoterapia, Guau, te metiste de neuropsicoeducación, todo. neuropsicoeducación en la UBA, en la Facultad de Medicina, a través de la Fundación Educar. Mm. eh, eh, un curso que duró un año y medio, ¿sí? Con un diploma de la UBA. Y, no sé, estudié un montón de cosas, no paré de estudiar. No me acuerdo todo lo que estudié. O sea, lo tengo anotado lo que estudié en Facebook, porque es el único lugar donde tengo el registro. No sé, tengo los títulos por ahí también. Qué lindo. ¿A qué voy con esto? Estudiar sirve. ¿Por qué? Porque no solamente estás, digamos, aceitando todo lo que es el funcionamiento de tu cerebro, sino que aumentás tu reserva cognitiva. ¿Para qué? Para que con el tiempo, cuando venga el tiempo del deterioro cognitivo producto de los años, el deterioro no se note tanto. Es verdad. O sea, vos podés de repente, eh, a ver, prevenir un montón de cosas, lo que no podés prevenir es una demencia. O sea, cuando hay enfermedades neurodegenerativas, ahí no hay reserva cognitiva que se la banque. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero sí podés hacer lo posible para tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Bien. ¿Cómo van? Bien. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Algo importante. Estamos diseñados para funcionar en un mundo desequilibrado en forma equilibrada. O sea, nuestro cerebro está diseñado para funcionar, ¿sí? En un desequilibrio permanente con tendencia al equilibrio en un mundo que está totalmente desequilibrado. ¿Sí? Como todo va cambiando, yo tengo que ir cambiando en ese desequilibrio, en esa adaptación al desequilibrio, porque si no quedo totalmente desplazado. Me tengo que seguir adaptando a los cambios como se van dando
a través de la vida y todas las cosas que suceden. ¿Sí? Si no, me pasan por arriba. ¿Se entiende? Hubo un señor, Heráclito de Efeso, que dijo una frase que a mí me encantó. Dijo, en la vida lo único constante es el cambio. O sea, tenemos que entender que necesitamos cambiar. Necesitamos cambios. Necesitamos tomar contacto con las crisis. Necesitamos tomar contacto con lo que nos pasa. Necesitamos tomar contacto con lo que nos duele, lo que nos cuesta, lo que parece un límite. Necesitamos tomar contacto. ¿Sí? Porque de eso es de donde aprendemos. Y la vida es aprendizaje. ¿Mm? Hay un video que está en YouTube, a ver si lo puedo encontrar, de una persona que hace consultoría filosófica. A ver, creo que era Joseph era, Brenifier. A ver, espérenme un segundito. Oscar Brenifier. Y Katy creo que se llama la chica. A ver, un segundito si lo encuentro. Sí, acá está. Oscar Brenifier y la pequeña Katy. Esto está bueno que lo conozcan porque es un proceso de lo que se llama consultoría filosófica, ¿sí? Basado en lo que se dio en llamar mayéutica. Mayéutica tiene que ver con el poder poner en duda mis propias certezas, ¿sí? Los voy a poner un poquito para que vean nada más. Está muy bueno. ¿Cuál te interesa saber si hay vida después de la muerte? ¿Y hay vida después de la muerte? Estaba la chica. Una razón por la cual te interesa, te preocupa. Porque cuando morimos nosotros no sabemos si después de que estamos ya hemos fallecido vamos a tener otra vida. Sí. Entonces te preocupa de saber si tú vas a tener una otra vida o no, ¿sí? Ok, mira. Tú, ¿qué preferirías? ¿Tener una otra vida o no tener una otra vida? Si la puedo tener, sí la tendría. Sí, te gustaría tener una otra vida, ¿sí? Sí. Sí. Mira, ¿cuántas vidas te gustaría tener tú? ¿Tienes una idea o ninguna? Una. Entonces, ¿tú no quieres otra? Una aparte de la que tengo. Una aparte de la que tengo. O sea, ¿son todo junto? ¿Cuántas vidas quieres? Dos. Pero, ¿por qué no tres, por ejemplo? Si puedo tener tres, las tendría. Ah, ¿son tres mejor que dos o dos mejor que tres? Es mejor que dos. ¿Y cuatro mejor que tres o menos bien? Cuatro mejor que dos. Ah, mira, ¿tú quieres muchas o solamente una? Muchas. Ah, mira. ¿Y quieres que se para todo eso un día o no quieres que se va por el infinito? Ah, por el infinito. Bien, ¿so quieres morir o no quieres morir? No quiero morir. ¿Quieres ser inmortal? No puedo ser inmortal. No te pregunto si puedes ser. ¿Querías ser inmortal o no? Sí. Ah, bien, ok, ahora es claro, sobre lo que te interesa. Tú quieres ser inmortal, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Ahora, ¿por qué quieres ser inmortal? ¿Cuál es el interés? El interés es que yo quiero seguir viendo a las personas que quiero. ¿Otra vez? Yo quiero seguir viendo a las personas que yo más quiero. A las personas que yo más quiero, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Supone que esas personas no son inmortales. ¿Tú quieres ser inmortal o no? No. No. ¿Verdad? Entonces, ¿y si esas personas mueren mañana? ¿Tú quieres morir mañana? No. Hay un problema. ¿Tú vives para las personas que tú quieres o por otra razón?
razón. Bien, lo dejamos ahí. Lo paro ahí porque si no es muy largo. Pero es interesante, espérenme que lo voy a apagar porque me está volviendo loco, está de fondo ahí, me está... Basta, callate por favor. Se llama Oscar Brennefield y la pequeña Katy, consultoría filosófica. Si lo quieren buscar, está en YouTube, como para verlo completo. O sea, mediante las preguntas, y repregunta, y repregunta, y repregunta, ¿sí? O sea, llegan a ¿para qué querés vivir? O sea, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y el sentido de la vida, según llega a la conclusión de esta nena, es poder aprender. Y dice, entonces, ¿para qué vivís? Para aprender. Y si ya, a ver, supongamos que aprendiste absolutamente todo, todo, todo y no tenés nada que aprender. ¿Querés seguir viviendo? No, dice. Fíjense qué interesante. El hecho de poder conocer, ¿sí? Bueno, el tema de conocer, de tomar contacto, de percibir, es algo fundamental para nosotros y para nuestro desarrollo neurológico, ¿sí? O sea, para desarrollar nuestra gestión de emociones, por ejemplo. A ver, si yo evito tomar contacto con mis emociones, voy a evitar tomar contacto con lo que me pasa, entonces la respuesta que voy a tener conductual frente a lo que me está sucediendo no va a ser una respuesta adecuada. Pónganse a pensar, por ejemplo, una tachuela en la silla. Te sentás en la tachuela, te pincha el tujes, diría mi abuela. ¿Sí? Entonces, te pincha, si vos negás el dolor, te vas a quedar sentada arriba de la tachuela, te va a doler toda la vida. Vas a negar el dolor, no duele, no duele, no duele, no duele, control mental, lo que vos quieras. ¿Sí? No duele, no duele, no duele, se te va a infectar, se te puede hacer, no sé, una gangrena y se te cae la cola, como dirían en un chiste. ¿Se entiende? Hay un chiste que se los conté una vez a los viejos del geriatra que se rieron mucho, que decía que un hombre va al médico y tiene un tornillo en el ombligo. Entonces el médico cuando lo ve con el tornillo en el ombligo le dice, qué raro, agarra un destornillador, le saca el ombligo, el tornillo, y cuando le saca el tornillo se le cae la cola al tipo. Ah, O sea, estupidez, pero bueno. ¿Se entiende lo que digo en cuanto a esto de la necesidad de aprender de las cosas? Yo necesito aprender de las cosas que me pasan, yo necesito aprender del dolor. Si yo tengo una tachuela que me pincha la cola, voy a tener una reacción instintiva, paf, que me voy a levantar y me la voy a sacar porque me duele, ¿ok? Bueno, hay personas que no tienen esa reacción frente al dolor y frente a las cosas que la lastiman. ¿Por qué? Y porque tienen de repente algún tipo de problema psicológico, algún tipo de problema neurológico que les impide que su instinto de supervivencia, su reacción frente al dolor, tenga una respuesta adaptativa y adecuada. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de adicciones no puede parar con su adicción a pesar de que se está muriendo. ¿Sí? Y eso es un problema neurológico. Por eso, la adicción es una enfermedad. ¿Se entendió? sí, Bien. Les pasé todo el material, tiene todo el material Classroom. Giselle, ¿sí? Ya les pasé todo el material para que les pueda pasar a ustedes, ¿sí? Y vamos a arrancar, ya que estamos, vamos a aprovechar, vamos a arrancar con algo más. Eh, Perdón, yo les mostré el video de cómo funcionan las drogas con las personas que, con un adicto a la heroína, un adicto a la marihuana. ¿Lo vieron eso? Me parece que no, no. No, Ok. no. Vamos a ver No, eso. no, no lo vimos. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso porque es interesante. Lo que pasa es que son 42 minutos, no lo vamos a poder ver todo. Pero eh, cualquier cosa es muy Si interesante lo porque compartís después en el grupo para que lo podamos mirar. si lo que pasa, si voy a ver si está, si lo encuentro en algún lado, en YouTube o algo por el estilo, pues yo lo bajé de una página que me dieron en un congreso de neuropsiquiatría. Pero si lo encuentro Ah, en YouTube o en alguna página de esas, te los paso. Espérenme un segundito. Lo tengo que buscar. Si lo encuentro, se los paso. Es muy interesante, miren esto. Perdón, lo detengo un segundo porque necesito decirles algo. ¿Escucharon lo que dijo?
Es una planta natural que nos da Dios. Eso forma parte de las distorsiones del pensamiento que están englobadas en lo que vimos, que se llama pensamiento adictivo. ¿Sí? Son distorsiones del pensamiento que adopta como una verdad, cree como una verdad, dentro de un delirio, porque es un delirio, ¿sí? O sea, Dios no le da la marihuana para que se drogue, es claro, pero eso es de alguna manera una verdad que él adopta, cree y afirma y la termina siendo propia. ¿Por qué? Porque esa verdad, ¿sí? Ese pensamiento es solidario con el proceso adictivo. Empiecen, pero también hace que sea difícil detenerse. Con cocaína, Rob condujo 30% más rápido que sin ella. Pero ¿qué pasa cuando tiene que ir más despacio para medir distancias? Como trabajar en Philly. Bien, ahí les pasé el video, ¿sí? En YouTube. Y les pasé otro video, que es un documental de la BBC de Londres, que habla de cómo funciona el cerebro humano. Está muy bueno. De este video que estaban viendo recién, tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de la chica que consume heroína, 4 años de consumo, ¿sí? Acuérdense de eso, vean el video al final, hasta el final. No le pierdan atención. Es muy importante que vean todo para que puedan entender, o sea, cuáles son las consecuencias de esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta de lo que vieron? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. cuando vean el video de la BBC de Londres del funcionamiento del cerebro, van a ver también que hay otra parte que tiene que ver con todo lo que tenemos debajo de este cráneo, de este hueso redondo, que le llamamos cabeza, que está, por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo también cumple funciones importantes. Tanto el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Se ve implicado en lo que es la enfermedad adictiva. O sea, absolutamente todo. Te altera todo. ¿Mm? O sea, no es algo liviano, no es algo sencillo, es muy complicado. Por eso es cuando se trata de ayudar a una persona con problemas de adicciones, yo decía, la persona tiene que tener voluntad de cambiar. Ok, sí. Hay cosas que se buscan en una entrevista para poder aceptar a una persona en un proceso de rehabilitación. La primera es conciencia de enfermedad. La persona tiene que tener conciencia de esa enfermedad. Y la segunda es voluntad de cambio. O sea, la persona tiene que tener voluntad de cambio. ¿Mm? O sea, al menos un mínimo de voluntad de cambio. Si en la entrevista eso no sucede, no lo detectás, bueno, podés tener 10 entrevistas, las que quieras, hasta que puedas llegar a lograr eso. Una vez que lograste eso, ahí empieza el proceso de rehabilitación. Cuando la persona tiene conciencia de la enfermedad y voluntad de cambio. ¿Mm? O sea, son indicadores necesarios para que una persona pueda cambiar. Conciencia de enfermedad y voluntad de cambio. ¿Ok? Una de las formas de medir, por ejemplo, la voluntad de cambio eh, en, en una entrevista se hace en base a preguntas. O sea, una de mis técnicas es, por ejemplo, el hecho de preguntarle, che, si vos te seguís drogando, si seguís con el consumo, decime 3 finales para tu vida. Todos dicen lo mismo, dicen preso, muerto o loco. ¿Sí? Ok, entonces si vos seguís consumiendo vas a terminar preso, muerto, loco. ¿Estás de acuerdo? Sí, de verdad. Sí, tenés razón. Sí, ok. Bueno, bien. Y decime, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a hacer para cambiar? ¿Cómo hasta qué punto? Sí. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacer para poder cambiar? Y me dicen, a ver, no te entiendo. A ver, te pregunto. Entonces, más claro te digo. Si yo te digo que para poder cambiar tenés que hacer un tratamiento de internación, por ejemplo, que dura 2 años, ¿sí? Y tenés que estar de esos 2 años, 1 año encerrado sin salir a ningún lado. ¿Lo haces? La mayoría te dicen que no. Entonces ahí es donde le decís, a ver, pará, recién me terminó de decir que si no parás, terminás preso, muerto, loco. Entonces, si no querés terminar así y la única salida es hacer un tratamiento así, me parece medio ilógico que me digas que no lo haces. O sea, yo te estoy planteando algo, o sea, una suposición. ¿Mm?
Si supongamos que para poder cambiar tenés que hacer un tratamiento, ¿lo harías en esas condiciones? Y ahí es como que empiezan a tomar conciencia de cuál es el problema. Le lleva tiempo tomar conciencia. A veces con una entrevista no alcanza. A veces hace falta más. ¿Mm? O sea, la persona si no toma conciencia de que está enfermo, no va a adoptar un camino para poder sanarse. No lo va a aceptar. Y una vez que encontró esa conciencia de enfermedad, tienen que encontrar la voluntad de cambio, la voluntad mínima de cambio, que es de donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder acompañar a una persona al cambio. O sea, ¿sobre qué se trabaja? Se trabaja sobre lo sano, no sobre lo enfermo. Como se trabaja sobre lo sano, tiene que tener esa parte sana, esa parte de voluntad de querer cambiar. O sea, y hay que trabajar con eso, reforzar esa voluntad. Reforzar esa voluntad, reforzar el acompañamiento, que la persona no se sienta sola, ¿sí? Que tenga posibilidades de comunicarse, que sienta que la persona que le está acompañando, o sea, verdaderamente le está acompañando. ¿Mm? O sea, tiene que haber un interés genuino en el acompañamiento. Si no hay un interés genuino, no sirve. O sea, si yo solamente atiendo un número, no se rehabilita a nadie. O sea, tiene que haber contacto. Lo que se llama en psicología humanista, contacto. Contacto se da cuando dos almas se tocan. ¿Mm? Contacto se da cuando hay lo que se llama comprensión empática, cuando yo entiendo empáticamente lo que le está pasando al otro. ¿Mm? O sea, contacto se da cuando hay amor, y no me refiero a amor sexual, ¿sí? Porque, a ver, Sebastián es una persona que se entiende conmigo. Yo no tengo amor sexual con este chabón, es feísimo. Aparece la Tina Flor, que es la esposa. No, en serio. Pero tiene que haber amor. ¿Qué es amor? ¿Por qué me refiero a amor? Me refiero a amor porque es necesario amor para poder aceptar positiva e incondicionalmente a la persona que tengo adelante. ¿Por qué? Porque no se tiene que sentir juzgada. Si hay un juicio de parte mía, si yo lo empiezo a juzgar, si lo empiezo a condenar por lo que hace, levanto un alambre de púas, no paso más. Entonces yo tengo que ser esa persona que lo acompaña, que está al lado, ¿sí? Que se siente seguro de poder hablar de lo que sea conmigo, porque yo no lo voy a juzgar y no lo voy a juzgar, ¿sí? Y voy a tratar en la medida de lo posible de que sus capacidades de desarrollo se empiecen a activar. ¿Mm? O sea, voy a usar todos los recursos terapéuticos que tenga a mi disposición, ¿sí? Sea, no sé, desde las técnicas de psicodrama, Gestalt, focusing, humor, ironía, ¿sí? ¿Para qué? Para que él se dé cuenta que necesita activar el cambio. Y que él pueda descubrir lo que él puede hacer para poder cambiar. O sea, no sirve que yo le diga lo que tiene que hacer, sino que él se tiene que dar cuenta. ¿Cómo se logra eso? Acompañándolo, no empujándolo. Si yo lo empujo, se va a resistir. Acompañarlos, agarrarle la mano, vamos, vamos de pasito, a tu ritmo, dale. Te acompaño, estoy con vos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos terminando. No, yo una vez, a lo que dijiste recién, logré que una de mis hermanas se interne porque terrible, terrible como se drogaba, pero no me gustó algo del centro donde se había internado porque le ayudé a internarse por el Cedronal, bueno, el Cedronal la derivó a otro lugar, pero realmente la drogaron, pero la drogaron mal. O sea, ¿está bien eso? Al término de que se terminó escapando, pero drogada mal, con pastillas, le habían dado pastillas, A ver, depende mal. del abordaje que hagan, ¿sí? Es el tratamiento que van a hacer. Por ejemplo, si vos haces un tratamiento que está basado pura y exclusivamente en lo que es la mirada biológica, el dejar las adicciones, ¿sí? Provoca ansiedad, lo primero que provoca, Sí, ansiedad. Para bajar la ansiedad le van a dar ansiolíticos. El ansiolítico le baja la ansiedad. Como la ansiedad, también al bajarte la ansiedad, te deprimen, le van a dar antidepresivos.
Como el antidepresivo no te deja dormir, te van a dar hipnóticos para que puedas dormir. Dice Entonces que le daban lorazepam. estás tratando todos los síntomas con Sí, pastillas. La realidad es que hay que trabajar todas las áreas de la vida de la persona. O sea, ah, afecta absolutamente todas las áreas de la vida de la persona. Entonces hay que trabajar de todas las áreas de la vida. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, el área espiritual, el área biológica, el área sí, social, ¿sí? O sea, hay un montón de áreas de la vida de la persona. Hay que trabajar en todas esas áreas. ¿Y qué es lo que hay que trabajar? El desarrollo. claro. No solamente en un área. O Las sea, terapias ambulatorias trabajar en todas dan las áreas de la vida de la resultado. persona. ¿Cómo? Las terapias ambulatorias dan resultado, siempre es Yo trabajo en necesario. forma ambulatoria, sí, dan resultado. Ay, Sí. perfecto. Tienen sus limitaciones. O sea, cuando vos tenés personas que tienen algún tipo de patología, se complica mucho. Ajá. Se complica muchísimo. O sea, a veces es necesario derivarlas a un neuropsiquiátrico. ¿Mm? Claro, Pero no siempre. No siempre. O sea, a veces se puede trabajar en forma ambulatoria, ¿sí? Con la persona visitando un psiquiatra, ¿sí? O sea, se forma lo que se llama un equipo interdisciplinario, donde el que comanda el equipo en ese caso sería el psiquiatra, ¿sí? El que tiene la batuta es el psiquiatra. ¿Mm? ¿Qué es ese morocho que se asoma ahí? ¿Morocho o morocha? Pero acá, No, no, ahí, eso Sebastián. Ah, No, un gato que tiene Seba ahí que está. Sube a la Me hizo acordar, computadora. me hizo acordar al gato negro de Papo. Hay una canción de Papo, el blues del gato negro. Bueno, gente, terminamos por hoy. Les vuelvo a recordar, cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Me pueden ubicar por Facebook o por WhatsApp. Si ya algunos se comunicaron por WhatsApp, o sea, sí. quieran lo que necesiten, me preguntan, yo no tengo problema. Si tienen la paciencia de esperarme para que les responda, estoy.